Normalmente los médicos medimos la presión arterial, el colesterol, la glucemia, pero nos salteamos las cosas que mejor predicen cómo vamos a envejecer y cómo nos vamos a sentir en 30 años. Y uno de esos elementos es la fuerza y la cantidad de masa muscular que tenemos, que predicen nuestro riesgo de mortalidad mejor que el colesterol, y en algunos estudios disminuyen el riesgo más que incluso dejar de fumar. La masa muscular y la fuerza son centrales para tu longevidad y para tu salud a largo plazo, y justamente por eso hoy vas a aprender cómo medir la cantidad de masa muscular y de fuerza que vos necesitas para mejorar tu calidad de vida y reducir ese riesgo de mortalidad. Y esto no es sobre estética o apariencia física o verte bien en la playa, es sobre algo mucho más crudo y mucho más relevante que tiene que ver con si a los 80 me puedo levantar del suelo solo o voy a depender de alguien para todo. Estos son los verdaderos elementos que nos dan calidad de vida más adelante, lo que se siente y lo que percibimos como calidad de vida, y no es heredable, esto se entrena y se puede empezar a entrenar a cualquier edad, con lo cual no importa si en este momento tenés 20 años, 50 o 70. Y empecemos por lo más importante y lo que no se suele hacer, que es medir nuestra fuerza, porque lo que no medís no se puede mejorar, y esto es fácil de hacer. La primera prueba es súper simple, tiene que ver con sentarse en el suelo y levantarse sin usar las manos. Si mirás estas dos formas de hacerlo, la primera persona baja y sube de un propio envión con fuerza muscular nada más, y la segunda necesita apoyar las dos manos y empujar. Esta diferencia parece algo menor, pero quien necesita usar las dos manos para levantarse tiene bastante más riesgo de morir en los próximos años que quien se levanta sin usarlas. Y esto es obviamente porque se infiere que la persona que no necesita usar las manos tiene más fuerza muscular. Y la segunda prueba tiene que ver con nuestra fuerza de agarre, que sabemos que predice muy bien nuestro riesgo de enfermedades. Y tiene que ver simplemente con colgarte de una barra de dominadas, una rama, lo que tengas a disposición. Si pasaste los 40 años, el objetivo es aguantar 2 minutos si sos hombre y 90 segundos si sos mujer. Suena poco hasta que lo intentás realmente. Si te bajás a los 30 segundos de esa barra, tu fuerza de agarre es baja y el agarre es una ventana a toda nuestra fuerza. No se trata acá de entrenar básicamente nuestra fuerza de agarre, sino de que sea representativa de la fuerza total que tenés. Y no importa si tenés 20 años, puedes apuntar también a buscar esos 2 minutos o superar esos 2 minutos. Y recordá que a más grosor tiene la barra de dominadas o la barra que uses para colgarte, más dificultad tiene. Con lo cual trata de buscar una barra fina en donde te sea fácil mantenerte agarrado. En ese tipo de barra es en la que buscas superar los 2 minutos. Y la tercera prueba que podés usar para medir tu fuerza, si tenés con qué porque necesitas peso, es la caminata del granjero, donde agarrás peso, que es más o menos 3/4 partes de tu peso corporal hoy, no importa si sos mujer u hombre, repartido entre las dos manos, y caminás con ese peso 1 minuto. Si se te caen las manos antes y tenés que bajar el peso antes, ahí tenés tu número, no necesitas ningún laboratorio o turno con nadie, lo haces hoy en tu casa y por primera vez tienes un dato real de cuán fuerte estás, que no es una sensación. Y si haces las pruebas, anotá los resultados porque al final del video vas a saber qué hacer exactamente con esos números. Ahora, la pregunta de fondo es ¿por qué un músculo que parece que solo perteneciese al sistema locomotor y te permita moverte, decide o afecta a cuánto vas a vivir? Y la respuesta es que un músculo no hace solamente funciones que tienen que ver con la locomoción, con moverte. Tiene varios trabajos más. El primero de ellos, sin duda en importancia para la longevidad, tiene que ver con tu glucemia y tu azúcar en sangre. Cuando vos comes, la glucosa entra a sangre y el músculo es el principal órgano receptor que va a sacar esa glucemia de circulación y de sangre. Se va a llevar entre el 70 y el 80% de toda la glucosa que vos consumiste. Cuanto más músculo tenés y más lo movés, más lo utilizás, más fácil es manejar tu glucemia sin hacer picos de glucosa que sabemos que nos afectan negativamente a nuestra salud, porque tenemos más masa que puede amortiguar ese consumo de glucosa. Cuando tenés menos masa muscular o no usas esa masa muscular, ese azúcar queda en sangre por más tiempo y genera más daño cardiovascular. Por eso aumentar de masa muscular es una de las cosas más simples que podemos hacer para reparar una resistencia a la insulina antes de que se transformen en enfermedades más graves a futuro. El segundo rol de tus músculos, que no tiene que ver con moverte, es la producción de hormonas, que esto es lo más impresionante y lo menos conocido. Cuando el músculo se contrae, suelta sustancias que se llaman mioquinas que viajan por sangre y modifican la acción de otros órganos. Y se identificaron cientos de mioquinas distintas. Algunas se comunican con grasa para facilitar la quema de grasas, otras afectan a tu funcionamiento del cerebro, y parte del efecto del ejercicio sobre la memoria, que sabemos que afecta positivamente, viaja a través de las señales que hacen estas mioquinas. Y si bien falta muchísima información sobre esto, el concepto o la dirección general es clara. Cuando el músculo se mueve, manda o genera señales que afectan positivamente a tu longevidad. Y el tercer trabajo, que no está relacionado con moverse, tiene que ver con apagar tus incendios, si querés. Envejecer o hacer las cosas mal viene de la mano, en general, de inflamación crónica, de bajo grado, silenciosa, que va generando un daño que nos lleva a envejecer y va rompiendo o dañando cosas por dentro. Mientras que cuando de manera crónica vos contraes los músculos, liberás señales que disparan una cascada antiinflamatoria y reducen esa inflamación crónica. Esta no es bajo ningún concepto la
única manera de reducir la inflamación, pero es una más que vos podés usar y que deberíamos usar todos. Y el cuarto trabajo que puede hacer el músculo, si querés, que no tiene que ver con moverte, puede afectar realmente a tu expectativa de vida y tu riesgo de morirte. Y es la reserva que vos tenés de masa muscular, que justamente funciona como un reservorio de aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques que van a construir tus proteínas, con lo cual el día que te enfermas en serio, que tenés una cirugía, que estás peleando en un tratamiento por cáncer, tu cuerpo saca de ahí, toma de ahí aminoácidos para reparar el tejido dañado y poder defenderse mejor. Por eso el que llega a esa situación con más masa muscular tiene menos riesgo de mortalidad y hasta en terapia intensiva tener más masa muscular se asocia con sobrevivir mejor a la misma situación. Si sumás los cuatro, regular el azúcar, fabricar hormonas o mioquinas, disminuir la inflamación y esta reserva funcional de aminoácidos que necesitamos para responder a ciertas situaciones, claramente te das cuenta de que el músculo hace mucho más que permitirte moverte o lucir bien. Por eso en este caso, con todas las letras, es un órgano que te permite longevidad. Y las pruebas de agarre que vimos al inicio son el indicador barato o simple de cómo estos órganos están funcionando. Y es tan representativo de tu riesgo de mortalidad esa fuerza de agarre que en un estudio de casi 140.000 personas predijo la muerte por causas de enfermedades cardiovasculares mejor que la presión arterial. Ahora vamos a la parte compleja de todo esto, que es que los de peor estado físico tienen hasta 5 veces más riesgo de mortalidad en una década que los que tienen un muy buen estado. 5 veces más. Eso en términos de riesgo general es más de los que te sumaría empezar a fumar ahora. Por supuesto que fumar sigue aumentando mucho riesgo y no lo deberías hacer, pero te digo esto para que entiendas que ser débil importa todavía más. Y como seguramente ya sabes, aunque no conozcas el número, por cada década que pasa a partir de los 30, empezamos a perder entre 3 y 8% de masa muscular y a medida que envejecemos aceleramos la velocidad a la cual tenemos esa pérdida. El problema está en que si no usamos habitualmente esos músculos, no lo notamos de manera muy clara a los 40. Lo notamos a los 60 o 70 cuando nos empiezan a costar las actividades cotidianas porque ya no tenemos la masa muscular o la fuerza para hacerlo. Y el problema está en que a más grandes somos, nuestro músculo se vuelve más sordo al estímulo. Eso quiere decir que la misma cantidad de comida y de ejercicio a los 20 van a construir una cantidad de músculo y a los 60 van a construir menos. Esto existe porque de la misma manera que existe una resistencia a la insulina, hay una resistencia anabólica. Eso quiere decir que de grande tenés que hacer más, no menos, para conservar el músculo que ya tenés. Y el concepto en términos de expectativa de vida y de calidad de vida sobre todo, es que primero te cuesta levantarte del piso, después cargar las compras, después caminar sin cansarte, y cada escalón que vos vas bajando en esa pérdida de independencia va arruinando calidad de vida. Por eso hoy, para medir esto, usamos algo que llamamos ALMI, que es cuánto músculo tenés en brazos y piernas, ajustado por altura y medido en general por estudios de composición corporal como el DEXA. Esta es la métrica que los estudios de longevidad miran de verdad y tratan de asociar para entender cuál es tu riesgo de mortalidad dependiendo de la masa muscular que vos tenés en piernas y brazos. Suele importar más la de pierna simplemente porque tenemos más masa total. Debajo de cierto piso de ALMI, de cierto nivel de ALMI, ya se habla de sarcopenia y buscas obviamente estar en los valores de ALMI de 9 o 9,5 que van a disminuir tu riesgo de mortalidad. Y si ya sabes que te falta fuerza o masa muscular, no es necesario medir este ALMI, puedes hacerlo en casa directamente. Y lo interesante de cambiar esto y empezar a hacer las cosas que necesitamos para mejorar nuestra masa muscular es que hay dos objeciones que suelen mencionarse. Una tiene que ver con las cosas que no hicimos hasta ahora. Si tengo 65 años y digo yo ya estoy grande, esto es para gente más joven, es al revés. Cuanto más grande sos, más rinde hacerlo. En longevidad hay algo que es muy interesante, que es a peor estamos a nivel aeróbico, a nivel muscular, a nivel de digestión, etc., hacer los cambios es más redituable. Tengo que hacer menos para notar una gran mejoría. Con lo cual hay gente de 70 u 80 años que empieza a entrenar y gana fuerza y gana masa muscular. Obviamente lo gana a una velocidad mucho más lenta que alguien de 20, pero lo gana igual. Y la segunda objeción que suelen mencionar con respecto a esto es el tiempo. Cuando de verdad cambiamos nuestra composición corporal y lo hacemos de una manera lenta y sostenible que afecte positivamente a la longevidad, no te comes 4.000 kilocalorías por día porque querés ganar masa muscular rápido, ni viniste entrenando toda la vida y tenés la capacidad de responder rápido, en circunstancias normales tenés que entender que la composición corporal se mueve lento y los cambios de verdad en este índice, en el ALMI, tardan en aparecer. Y pasar de un valor promedio de estos a un valor muy alto puede tardar 2 o 3 años. Para quien está acostumbrado a pensar en planes de ganancia de mucho músculo en poco tiempo, suena mucho tiempo, pero esos años van a pasar igual. Por eso la única pregunta válida es si dentro de 2 o 3 años quiero estar más fuerte que hoy. Sobre todo entendiendo que estos aspectos no son genéticos, son trayectorias que vamos cambiando según nuestros hábitos y la trayectoria la decidís vos hoy. Ahora, si quiero disminuir mi riesgo de mortalidad y aprovechar ese músculo para ser más longevo y mejorar este ALMI o masa muscular apendicular de brazos y piernas, ¿cómo lo construyo? Bueno, tenés que entender que para longevidad hay un punto con respecto a la construcción de masa muscular que no se suele mencionar nunca. Y es que a menos grasa corporal tenés,
más del superávit calórico que vos comas va a ayudarte a construir músculo y menos va a desviarse hacia grasa. Así que si hoy estás bastante pesado en porcentaje de grasa, el paso más inteligente no es comer más para ganar músculo y después perder grasa, sino es reducir tu porcentaje de grasa primero, porque vas a construir mejor esa masa muscular o esa masa magra después. Por ende, para la longevidad es más útil encontrar el porcentaje de grasa ideal en términos de riesgo, que suele ser un poco por debajo del 15% en hombres o por debajo del 23% en mujeres. No hace falta extremos, con esos porcentajes ya la reducción de la mortalidad está muy marcada. Y por supuesto que después tengo que agregarle entrenamiento de fuerza, no vamos a entrar en detalle porque tenés un video anterior mío sobre los elementos esenciales para construir masa muscular. Acá no hace falta vivir en el gimnasio, acá el elemento esencial para progresar y construir esa masa muscular es claramente la sobrecarga progresiva. Por otro lado, también necesitas la cantidad de proteína correcta, esto seguramente ya lo sabes, y lo importante acá es que por esa resistencia anabólica, cuando yo voy envejeciendo, el número de proteína que yo necesito, la cantidad de gramos por kilo de peso que necesito por día, no baja, sube. La persona mayor necesita más proteína, no menos, y repartida en el día por una dificultad de absorción. Por eso es tan mala la situación donde vemos a abuelos o gente de la tercera edad tomando un té con tostadas y preguntándose por qué van perdiendo fuerza y músculo a lo largo del tiempo. De hecho, siempre se vio que los excesos importantes de proteína aceleraban la velocidad de envejecimiento, pero no lo hacen en personas mayores. En general, a partir de los 65 años la fórmula se invierte. Esto sucede porque simplemente se vuelve mucho más importante preservar la masa muscular que el efecto negativo que vos puedas tener por excederte de proteínas. Con lo cual, si no sabes si estás alcanzando tu cuota de proteína diaria, medila. Y si querés hacer todos estos cambios y querés bajarlo a un plan realista de una semana, te diría 4 cosas. Empezá por medir tu fuerza, hacé cualquiera de las pruebas que te mencioné al principio y anotá tus valores para saber dónde estás parado cuando empezás. En segundo lugar, empezá con 2 o 3 sesiones por semana de ejercicios de fuerza que puedan ser cortas pero intensas para ganar fuerza incluso si tu foco no fuese la hipertrofia. En tercer lugar, apuntá a consumir algo de proteína en cada comida principal, asegúrate de alcanzar los números que necesitas y si ya tenés más de 65 años, empujá hacia arriba la cantidad que necesitas y no hacia abajo. Y te dije una semana, pero el cuarto paso lo vas a hacer en un mes, que es volver a hacer esa misma prueba que puedes anotarte en tu calendario para recordar hacerla, para que la compares con tu punto de partida y para que veas que hay una progresión ya en solamente un mes que te estimula a sostenerlo a lo largo del tiempo. Con lo cual recordá que el músculo no es solamente algo estético y no es solamente algo que te ayuda a moverte, es un órgano que afecta de una manera brutal a tu longevidad, regula azúcar en sangre, fabrica hormonas o mioquinas, disminuye la inflamación e incluso lo necesitas como reserva para sobrevivir y bajar tu riesgo de mortalidad. Lo podés medir gratis hoy, podés empezar a mejorarlo hoy y entrenarlo cambia la dirección en la que vamos en términos de calidad de vida de acá a unos años. Y en unos días vamos a hacer unos vivos sobre cómo armar tu plan ideal y cómo las hormonas afectan el envejecimiento, con lo cual si tenés dudas, preparalas para ese momento.